Estimados amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Punto y Coma del canal UniAmérica. Antes de comenzar, les solicito por favor que se suscriban a nuestro canal y si les gusta este programa que vamos a pasar, por favor regálennos un like y apóyennos a compartirlo. Muchas gracias. Soy Isabel Cañizares y les saludo con mucho afecto. El día de hoy tendremos un programa especial con invitados muy especiales a quienes tengo el honor de presentarles. Todos conocen a Brenda Estefan, es analista internacional, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Gestión del Desarrollo por la London School of Economics. Se desempeñó como representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos. Fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es analista internacional y escribe en El Universal. Además es comentarista en MVS Noticias y en diversos medios de comunicación. Ella habla 6 idiomas y es conocida por muchos de nosotros por el extraordinario papel que desempeña en el seguimiento de la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Cómo estás, Brenda? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Isa, muy buenas noches. Gracias por la generosa presentación. Un gusto compartir el foro con mi estimado Rafa. Muchas gracias. Pues les presento a Rafael Lagos Inoriza. Él es analista político y licenciado en administración. Además, es candidato al doctorado en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido funcionario público en áreas administrativas del Poder Ejecutivo de la Federación y en diversas dependencias de gobierno, así como en la Cámara de Diputados y partidos políticos. También es un excelente columnista y comentarista en varios medios de la comunicación. ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenas noches. Muy bien, Isa, muchas gracias. Muy honrado de estar aquí contigo en este programa y pues compartir con Brenda siempre es un honor también. Gracias a ti, mi querido Rafa. También le doy las gracias por su invaluable apoyo a nuestro gran amigo Juan Shane, quien es corresponsal en Estados Unidos en varios medios periodísticos y director y conductor del exitoso programa Juntos pero no revueltos y productor ejecutivo en la cadena UNE. Bueno, el día de hoy, amigos, platicaremos sobre la gira del presidente López Obrador a Centroamérica y Cuba, así como la reunión Cumbre de las Américas. Como todos sabemos, el presidente realizó una gira a Centroamérica, donde lo recibieron sus homólogos del 5 al 8 de mayo. ¿Quiénes fueron? Pues Alejandro Giammattei de Guatemala, Nayib Bukele Ortiz de República de El Salvador, Xiomara Castro Sarmiento de Honduras, quien por cierto tomó posesión el pasado 27 de enero. Juan Antonio Briceño en la ciudad de Belice, con quien tendría ya el tercer encuentro. Y finalizó el 8 de mayo, como todos sabemos, con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel para ver con él la firma de un acuerdo en materia de salud y otro de cooperación. Según dice el gobierno federal, o sea, nuestro gobierno, el objetivo de la visita del presidente a estos países fue para profundizar la agenda política de cooperación, también la turística, la cultural y la comercial. Asimismo, se previó la firma de una carta de intención en materia de cooperación para la próxima instrumentación del programa Sembrando Vida. Esta gira se conoció con el nombre de Mirar al Sur, ¿sí? Y hablaron sobre también la migración y la puesta en marcha de planes sociales en Centroamérica. Y quiero que sepan que fueron realmente los primeros puntos fuertes de esta visita. Y mucho preocupa a México la integración de guatemaltecos a nuestros servicios de salud, especialmente en el IMSS. Bueno, les solicito por favor a nuestros invitados, tanto Brenda Estefan como Rafael Lagos, que nos indiquen cuál es su impresión que tienen sobre la gira del presidente, cuál es su análisis. Posteriormente también platicaremos de la reunión Cumbre de las Américas, pero me interesa primero saber cuál es el análisis que ustedes tienen de esta gira. Primero las damas. Por favor, Brenda, adelante. Me parece, Isa, Rafa, que
Centroamérica es una tarea pendiente para nuestro país. Durante años hemos hablado de la importancia que tiene la frontera sur y no se ha hecho nada. El hecho de que el presidente vaya a Centroamérica es una buena noticia. El hecho de que salga del país también es una buena noticia, sobre todo para un presidente tan poco interesado en lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, ahí hay detalles sobre la gira que sería importante mencionar. La idea de seguir exportando sus programas sociales, estos de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vidas, resulta un tanto paradójica, sobre todo porque a nivel nacional no ha podido mostrarse que estos programas sean exitosos. Por el contrario, hay mucha gente hay muchos analistas, digamos, que critican los resultados que esta política pública podría tener. En general, cuando se exporta una política pública o se establece como una mejor práctica, es porque esta ha sido analizada y sus efectos positivos han sido bien probados. No es el caso aún de estas dos políticas y de ahí que sorprenda que las siguen arbolando. Pareciera más un tema de darle legitimidad ante su base política con la aprobación en el extranjero de estas políticas públicas que un genuino interés de realmente promover el desarrollo en la región. En términos discursivos, el mensaje no está precisamente equivocado, es decir, si queremos atender el tema de la migración, lo tenemos que hacer de manera conjunta y lo tenemos que hacer atacando las causas de raíz. En eso me parece que la mayor parte de nosotros estamos de acuerdo, es más el cómo en el que me parece que hay mucho que desear, sobre todo porque en términos técnicos no hay las herramientas pues para dar seguimiento a la eficacia de estos recursos que se entregan. Ya se duplicó en esta gira el apoyo que se dará a El Salvador para llevar a cabo estos programas, particularmente Sembrando Vidas, en su país, y sin embargo no hay un seguimiento real de cuán eficiente están siendo estos recursos, cómo están siendo aplicados y qué beneficio están teniendo para la población salvadoreña. Más allá de ello, llama la atención que la visita se da justo después de la llamada del presidente López Obrador con el presidente Biden y de la visita del canciller Marcelo Ebrard a Washington. Está clarísimo que el tema para la Casa Blanca con México y Centroamérica, el tema central es migración. Este es un tema muy sensible políticamente en Estados Unidos, siempre está entre las principales prioridades del electorado estadounidense y teniendo en cuenta que vienen ya las elecciones de medio término, pues Joe Biden quiere evitar cualquier crisis en la frontera. Simplemente en el mes de marzo, de acuerdo a datos de la Oficina de Protección Fronteriza, se habrían detenido 210,000 personas cruzando entre la frontera de México y Estados Unidos, el número más alto del que se tenga récord en un mes de marzo en los últimos 20 años. Y Biden teme que esto pueda agravarse, sobre todo si a final de cuentas se decide poner fin, como está previsto, al famoso título 42, esta política de la época trumpista que bajo el pretexto un poco de la pandemia se echó a andar y que impide a los migrantes hacer una petición de asilo o refugio en Estados Unidos. Es decir, llegan a Estados Unidos y en cuanto pisan territorio estadounidense son reenviados a México independientemente de su nacionalidad, sin permitirles iniciar un proceso legal que les permita llegar a la condición de asilo o refugio. Y parece que el 23 de mayo se le podría poner fin a esto y si fuera así, los flujos migratorios podrían incrementarse. Estados Unidos tiene un sistema migratorio completamente roto, no tiene las herramientas jurídicas para gestionar de mejor manera el tema migratorio. Hay que entender que la migración no se soluciona, no es un tema que se solucione, sino que se gestiona de una mejor manera. Y Estados Unidos no tiene las herramientas y desde la administración Trump y aquella amenaza de aumentar los aranceles a productos mexicanos si nuestro país no hacía las veces de una primera puerta de control, de una primera esclusa de control a los flujos migratorios. México ha venido desempeñando esa tarea, digamos,
de controlar los flujos migratorios y reenviarlos a sus países. Decenas de miles de personas son repatriadas desde México hasta sus países de origen mes con mes. Y me parece que mientras eso y el tema de control de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, particularmente fentanilo, sean atendidos desde el gobierno de México, Washington se hará de la vista gorda para algunos otros temas, y de ahí que esta gira pues tuviera la doble característica. Por un lado, llevar el mensaje de Washington de atender la migración, de buscar disminuir los flujos migratorios, y por otro lado, el mensaje más ideológico de López Obrador, al cual, digamos, la Casa Blanca hace oídos sordos, pero que en términos del proyecto político de López Obrador cumplen la labor de darle a su base política este discurso pro América Latina y pro La Habana, Cuba, muy propio de las izquierdas latinoamericanas. Y por más de que este gobierno en términos de política pública realmente no sea un gobierno que enarbole los principios de la izquierda, en términos del espectro político mexicano sí cae dentro de este grupo, y parece que lo que quiere es congraciarse con ellos el presidente López Obrador. Gracias, Brenda, tienes toda la razón. Además, hay que ver también otro problema muy grande, que es la desaparición de migrantes. Van más de 150,000 desaparecidos en la frontera de México con con Guatemala, y eso también es un indicativo que le están, ¿cómo te diré?, reclamando al presidente. ¿Tú qué opinas, Rafa, sobre lo que estamos platicando? Coincido mucho con Brenda en lo que ha comentado. A mí me gustaría comentar que debemos recordar que el presidente López Obrador es un presidente que no gobierna, desde mi punto de vista. Es un presidente que está abocado a sostener su popularidad, a sostener su movimiento que se llama Morena, a sostener su programa, no sé cómo llamarle, que se llama 4T, la Cuarta Transformación. Eso es su objetivo, y es un objetivo primordialmente electoral, de popularidad y electoral. Desde ese punto de vista, me parece que todas las acciones que el presidente López Obrador hace dentro y ahora fuera de México van encaminadas a eso. La gira tiene llama la atención porque el presidente pues solamente ha ido a Estados Unidos, y esta es la primera gira que hace fuera de Estados Unidos. Un presidente que no se siente cómodo, digamos, en el ambiente diplomático. Él es un presidente, así que es un fajador de las plazas. Él echa discurso ante lo que él llama el pueblo, y es ahí donde él está bien. Él es un excelente candidato, pero pues no es un presidente en el término, y no lo digo despectivamente, lo digo en el término de las características que debe tener un perfil de presidente y las funciones que hace o que debería hacer. Y López Obrador pues es un excelente político acostumbrado a la arenga popular, al reclamo y todo eso, y es justo lo que fue a hacer a Centroamérica. Es justo dentro de el espectro de países del mundo donde él pudiera sentirse cómodo o menos incómodo, pues son estos países. Y también, otra vez, no lo digo despectivamente, pero son países que en donde le van a recibir con gusto, va a darles algo de ayuda, algo de dinero y también algo de oxígeno político, aunque muchos no lo necesiten, pero, y algunos sí, pero finalmente el presidente de México, sea quien sea, pues es el presidente de una de las economías más importantes del mundo, es uno de los socios comerciales de una de las potencias mundiales de Estados Unidos. Vamos, es un actor importante, muy importante en la escena mundial. Entonces, recibir al presidente de México siempre para estos países es importante, independientemente de que, como dice Brenda, también es importante para nuestra agenda, pero
encuadrándolo como lo estoy haciendo dentro del objetivo populista de López Obrador, pues él va a este tipo de países a promover sus programas sociales. Como dice Brenda, promueve sus programas sociales allá porque rebotan acá en la opinión pública. Él va a dar la imagen de que son tan exitosos que El Salvador los quiere y ahora los duplicaron. Y estamos hablando de que es una inversión de más de 30 millones de dólares anuales en Sembrando Vida, más de 21 millones de dólares en Jóvenes Construyendo el Futuro. Es decir, es dinero de los mexicanos que va a invertir allá. Y aquí podemos discutir qué tan útil o no útil es eso para el objetivo de la migración. Yo la verdad creo que, aunque parezca mucho dinero, no es nada. Ayudar a 10,000 personas con Sembrando Vida y ayudar a otras 10,000 personas con Jóvenes Construyendo el Futuro, por muy pequeño que sea El Salvador, la verdad es que no representa nada, pero claro, si eres el presidente de El Salvador, pues bienvenida. Cualquier regalo es bueno, ¿no? Y hacer la arenga en contra de Estados Unidos, pues también es bastante, o sea, tiene un efecto político bastante importante, sobre todo cuando el presidente pues está conduciéndose en diferentes escenarios internos, empezando por el destape de sus corcholatas, y debe mantener el control. Y luego, bueno, y desde mi punto de vista, también tiene un objetivo de comenzar a hacer una agenda internacional. Veía yo el otro día una muy interesante entrevista de Brenda en un canal europeo, y ahí siento un poquito de ella, que ella decía que López Obrador no tiene un propósito de mantener una agenda internacional. Yo creo que sí, yo creo que la va a empezar. Yo creo que López Obrador se quiere convertir en ese gran líder que Echeverría fue de alguna manera, pero que no alcanzó a cuajar, en ese gran líder que Muñoz Ledo quiso ayudarle a construir desde la ONU en los años 70. Y ha sido un anhelo de los presidentes mexicanos convertirse en el líder de los países centroamericanos primero y luego los latinoamericanos, para que también puedan ellos contrarrestar pues las presiones que Estados Unidos sin duda hace hacia la política interior mexicana. Sí, a mí lo que me preocupa también es que acordaron a puerta cerrada, porque también tuvieron reuniones a puerta cerrada. Y hay que recordar que aquí en México, como bien dice Brenda, así como en otros países centroamericanos, el programa Sembrado Vida no ha tenido éxito, tiene toda la razón, porque aquí los campesinos se quejan de que no han recibido las ayudas que se les ha prometido. Entonces yo quiero saber qué van a hacer para ayudar pues, a todos los países que les están prometiendo este programa, si aquí en México no se ha podido todavía hacer bien, ni se ha podido colocar bien. Pues si no tienen otra cosa que decir, ¿qué les parece si pasamos a lo de las Cumbre de las Américas, la reunión cumbre? ¿Sí? Bueno, permítame tantito, voy a poner una pausa, permítame. Una disculpa, por favor. Lo va a editar Juan, ¿eh? Lo que pasa es que empezaron a ladrar aquí los perros. Una disculpa. No te preocupes. Gracias. Bueno, ahora vamos a platicar sobre la reunión Cumbre de las Américas. Esta será la primera vez que Estados Unidos acoja en una cumbre así desde 1994 que pasó en Miami, ¿sí? Y pues quiero que sepan, para las personas que no saben de qué se trata, que la cumbre es una cumbre de líderes cuyo anfitrión será el presidente Biden, y el Departamento de Estado de Estados Unidos organizará aparte 3 foros oficiales de parte interesadas en la cumbre, que es el 9º Foro de la Sociedad Civil, el 6º Foro de Jóvenes de las Américas, la 4ª Cumbre de CEO de las Américas también. Y como muchos sabemos, la Cumbre de las Américas reúne a los líderes de los países de América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe.
Nuestro presidente manifestó primero que no acudiría a la cumbre si no iban ciertos homólogos, que ya sabemos quiénes son, a la misma, ¿no? Además, anuncia que este miércoles, parece que mañana, según dijo, se va a reunir con organizadores de la Cumbre de las Américas, en donde va a tratar, bueno, más bien, va a presentar una propuesta del gobierno, de nuestro gobierno, para que no se excluya ningún país del continente de la cumbre, explicó. Entonces, ¿qué opinas, tú, Brenda, acerca de pues de esta manera de actuar del presidente? Mira, Isa, el tema de la Cumbre de las Américas no se había tratado en ninguna mañanera y prácticamente estaba fuera de la prensa mexicana hasta después de la gira del presidente López Obrador a Centroamérica y a Cuba. En cambio, en la prensa cubana de Estado venía semanas atrás hablándose continuamente del tema. Es más, yo te diría que incluso desde hace años ya se tocaba en la prensa cubana. Y en las últimas semanas, incluso el ministro de Exteriores cubano habría dicho que Estados Unidos estaba presionando a las cancillerías de la región para que no se invitara a Cuba. Esta era una preocupación netamente cubana y, en mi opinión, cuando el presidente López Obrador visita al presidente Díaz-Canel en La Habana, le externa su preocupación, le dice que para él es importante ir. ¿Por qué es importante para él ir? Bueno, primero porque si bien esta cumbre, como bien señala, nace en 1994, justamente en la ciudad de Miami, donde está la mayor población cubano-estadounidense en tiempos de Clinton, Cuba no es invitada en ese momento, pero es en 2015, bajo la administración de Barack Obama y esta política de buena vecindad con Cuba, que es invitado Raúl Castro a la cumbre del 2015 en Panamá. Es en esa ocasión en donde por primera vez se sientan a una mesa de trabajo Obama y Raúl Castro. Se habían visto brevemente en los funerales de Mandela en Sudáfrica, pero es aquí donde asisten a una reunión de trabajo. 3 años después, en 2018, Cuba es nuevamente invitado a la reunión que se lleva a cabo en Lima, en Perú, y en realidad para el régimen cubano este es un éxito diplomático. Ellos lo venden como una manera también de legitimar a su gobierno, en donde a pesar de ser una pequeña isla de partido único, socialista, que se opone a la visión estadounidense, puede el presidente estar sentado a la mesa con los líderes de otros países. Hay que entender que desde 1962, cuando Cuba fue expulsada de la OEA, que por cierto, los únicos 2 países que votaron en contra fueron Canadá y México, desde entonces la relación multilateral a nivel americano para Cuba ha sido muy compleja. Realmente su acción ha sido bilateral, porque en el ámbito multilateral se le ha dejado fuera principalmente porque tras la firma de todos los países del continente, excepto Cuba, de la Carta Democrática Interamericana, que básicamente dice que los pueblos de América tienen derecho a una democracia y que sus líderes buscarán promover los valores democráticos en la región, pues desde entonces, bajo estas bases, se ha excluido a Cuba de las reuniones. Hay que decir que este fraseo de la Carta Democrática Interamericana no necesariamente es algo impuesto desde Washington, también es algo por lo cual abogaron paradójicamente líderes de la izquierda a nivel americano como Lagos, como Cardoso, que en su momento lucharon contra las dictaduras de derecha en sus países y que después abogaron porque hubiera una visión democrática en las Américas. Entonces, en este momento me parece que la postura de López Obrador obedece a un favor al gobierno de Cuba, de la misma forma que leo el tema de los médicos cubanos. Es decir, Cuba, en efecto, a lo largo de muchos años, su principal fuente de ingreso de divisas era la exportación de servicios profesionales, que no es otra cosa que la explotación de estas personas, pero en los últimos años se le había complicado a Cuba, pero básicamente quienes llevan médicos cubanos a sus países son
aquellas naciones que realmente necesitan de ellos porque no tienen suficientes médicos, es el caso de Qatar, en donde hay un hospital cubano, hay 450 entre médicos y enfermeras y enfermeros cubanos en Doha, en este hospital. ¿Pero por qué están ahí? Porque 70% de los doctores en todo el país, en tanto sector privado como público, en Qatar, son expatriados. No hay suficientes cataris médicos para cubrir la demanda que se necesita. Ese es un ejemplo, y el otro ejemplo son los países que ideológicamente son afines a Cuba y buscan ayudarlo vía este modelo en el cual el gobierno cubano se queda con la mayor parte del dinero y entrega solo una parte mínima, un diezmo, digamos, a los doctores que van a trabajar a estos países. Me parece que el caso mexicano cae dentro del segundo, y yo leo las dos decisiones, la contratación de médicos cubanos y el amago de no ir a la Cumbre de las Américas si no son invitados Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los leo como una petición que hizo el presidente Díaz-Canel al mandatario mexicano y que él decidió apoyar al régimen cubano, a pesar de que, como ya sabemos, es una dictadura que viola abiertamente los derechos humanos. Eso no es una visión que tenga Estados Unidos, México o algún otro país, es algo, digamos, documentado por las ONGs y los organismos internacionales. Así es, Brenda, muchas gracias. Además, esto de los médicos cubanos ya han estado viniendo a México a atender. Incluso el gobierno de la Ciudad de México ha estado pagando mucho dinero por los que han venido a atender según la pandemia que mandaron de Cuba. Y pues sí, estos médicos no recibían casi nada de lo que les debieron haber pagado y todo el dinero se fue realmente a Cuba. Entonces, como bien dice, sí, para mi gusto es una esclavitud. Son cubanos esclavizados para seguir llevando dinero a su país. Gracias, Brenda. ¿Tú qué opinas, mi querido Rafa? Ya ves que a Maduro está buscado que haya un precio sobre su cabeza. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que le va a convenir ir a esa reunión cumbre? Bueno, en esas reuniones debería tener las garantías suficientes para que eso no sucediera, ¿no? Pero, a ver, creo que lo importante aquí nuevamente es entender por qué nuestro presidente hace lo que hace, ¿no? Y eso es a veces lo más complicado de entender, y luego es lo que la gente nos pregunta cuando saben que pues te gusta el análisis político y todo eso. La gente te pregunta este tipo de cosas y te pregunta por qué hace esto López Obrador, por qué, por ejemplo, ahorita me preguntaban por qué quiere ir de invitado, pero él pone a los invitados, ¿no? Es decir, voy a tu casa, pero tal. Finalmente son cumbres, Isa, donde pues se rigen por principios diplomáticos y bajo ese mismo parámetro, bueno, pues, Maduro debería poder ir y salir de ahí sin problema. Pero Estados Unidos no desea invitar a países no democráticos, y eso tiene un cierto sustento legal, ya que en la Carta de las Américas pues habla de que para esto deben cumplirse ciertos requisitos, como el de ser un país democrático y que respeta los derechos humanos. Llama la atención que López Obrador se refiere a que se están violando los derechos de los pueblos o de los países a no ser considerados, a no ser tratados como iguales, a no ser invitados. Pero a López Obrador le preocupa que al país o al presidente lo traten mal, pero no le preocupa que a los ciudadanos de esos países los trate mal su propio gobierno. Y es de ese tipo de discurso de López Obrador, donde lo que él hace o lo que él protege suele externarlo como una queja de otros, ¿no? Entonces, de esa manera hace que sus fieles y sus admiradores pues no vean la paja en el ojo propio, sino que la vean en el ajeno. Eh, Efectivamente coincido con Brenda en que el programa este de médicos cubanos es un programa pues de esclavitud,
Y en ese sentido, llama la atención fuertemente la respuesta que han hecho pues, la comunidad médica de México, no solo ahora, ya había habido con el COVID la presencia de médicos cubanos, y ha habido quejas sobre eso. Ha habido médicos que se han atrevido a salir en redes sociales y a externar su molestia porque el presidente dice que no hay los suficientes médicos, que no hay los suficientes especialistas, o que no hay los médicos que quieran ir a los pueblos o a las comunidades más alejadas con las condiciones menos cómodas, y hasta los llamó neoliberales o conservadores por eso. La verdad es que en este país las universidades son bastante prolíficas, a veces creo que mucho más que en países más avanzados. Creo que tenemos una producción de profesionales bastante extensa. No quiero decir que toda la población o que la mayoría de la población sea profesional, pero sí tenemos un gran porcentaje de población educada y sobre todo en relación con las plazas disponibles para las ofertas de trabajo. Esto quiere decir que nos hacen falta plazas de trabajo para todas las profesiones y el sector médico no es la excepción. Me parece que darle empleo a médicos cubanos con ese pretexto pues resulta claramente eh, engañoso y bueno, esto nadie se lo ha tragado, pero pues obedece nuevamente a ese propósito de congraciarse con países que son no democráticos para recibir su apoyo. ¿Por qué López Obrador se empeña en apoyar a países no democráticos? En su momento Venezuela, cuando se quejó de la OEA, que había calificado como no democráticas sus elecciones. ¿Por qué ayudar a Evo Morales de Bolivia y sacarlo de ahí? ¿Por qué ir a Cuba ahora y no solo entrevistarse con el presidente Díaz-Canel, sino con Raúl Castro también de manera privada? Pues porque son sus ídolos yo me imagino que desde la adolescencia, y esa es una fijación que debe tener el presidente de que esas personas que luchan contra Estados Unidos, que luchan contra el imperialismo, como lo suelen llamar el lenguaje de la izquierda, pues esos son quienes son valientes para él y quienes merecen su respeto. Pero, nuevamente, repito, es un presidente que no ve por los intereses del país, no ve de manera pragmática lo que le conviene a México, sino ve de manera egoísta lo que le conviene a él para sostener su popularidad. A mí me gustaría, Isa, ahondando un poco en lo que dice Rafa, que me gustó mucho esto con lo que cierra, decir que la política exterior, para que realmente sea una política exterior, tiene que ser una política de Estado, que defienda los intereses del Estado mexicano. Hay quien piensa que se trata de tomar una copa de champán con otros diplomáticos. En realidad, la política exterior bien entendida es la promoción del interés nacional más allá de nuestras fronteras a través de diversas vías. Y cuando deja de ser la promoción del interés nacional para convertirse en la promoción de un proyecto político, de una ideología, de un movimiento, deja de ser política exterior. Sí, es cierto, tienes toda la razón y coincido con los comentarios de ambos. Pues cerrando el programa, les repito de nuevo que muchísimas gracias por estar presentes. Brenda, para finalizar, ¿se te hizo realmente fructífera la visita del presidente a Centroamérica? ¿Cumple algo? Me parece que fue más una promoción personal y de proyecto que una búsqueda del interés nacional fuera de nuestras fronteras. Quisiera también anotar, porque creo que es justo hacerlo, hablando de estos dobles raseros que hay, no solamente en el gobierno de México, sino también desde el gobierno de Estados Unidos, pues pensar que
esta idea de que Estados Unidos no invita a los países no democráticos a la mesa, pues puede ser cuestionada cuando vemos las buenas relaciones que tiene Washington con las monarquías del Golfo y con algunos otros países de Asia, que en realidad son dictaduras con maquillaje de Miami, pero que a fin de cuentas son dictaduras, pero obedecen a los intereses estadounidenses. Lo digo porque me parece que la lectura mexicana de la política exterior tendría que ser un poco más crítica a veces de lo que se nos presenta, digamos, y esta dicotomía de democracias versus dictaduras, hasta cierto punto a nivel regional, con estos 3 ejemplos, sin duda hace sentido, pero habría que revisar el doble discurso estadounidense en ese sentido. Y por último, decir que desde luego, más allá de, pues de la crítica que se pueda hacer a esta gira, es importante que México se dé cuenta que no somos una isla, que lo que sucede más allá de nuestras fronteras nos afecta y nos afecta mucho, y que la política exterior y la política internacional deben de ser elementos centrales de la acción de gobierno. Sí, así es, Brenda, concuerdo contigo. Es muy importante para México que así sea, la verdad. Y Rafa, ¿tú qué cierras? ¿Cómo cierras el programa? ¿Qué opinas de lo que dice Brenda? Muchas gracias. No, no puedo nunca disentir de Brenda porque es una experta, ella sí es experta en análisis internacional. Eh, más que opinar sobre lo que dice Brenda, me gustaría apuntar otro aspecto importante, bueno, creo que es vital para cerrar. La relación México-Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es nuestra principal frontera, es con quien tenemos el principal problema de migración. Eh, es una agenda pues que es como el matrimonio inevitable, aunque te caiga gorda la esposa, en este caso no te puedes ir de la casa. Aquí estamos y aquí estaremos históricamente para toda la vida. Por lo tanto, me llama la atención que el presidente López Obrador se eche este tirito de ponerle el pie al presidente Joe Biden para echarle a perder la cumbre en un momento en que el presidente Biden pues está jugando mucho porque Trump está recobrando fuerza. El discurso de Trump contra el presidente de México y contra México es brutal. Ya lo dijo que nunca había visto a alguien doblarse así. No sé, no me quedó claro si se refería al canciller Ebrard o al presidente de México, pero en ambos casos se trata de la representación diplomática de México ante el presidente de los Estados Unidos, y en ese sentido a quien dobló fue a México, a cada uno de nosotros, porque ellos nos representan. Entonces nosotros los doblados deberíamos estarle exigiendo al presidente de México que haga, que emita una política de Estado, como decía Brenda, una política exterior que no solo que nos represente, que represente nuestros intereses, porque los intereses personales del populista presidente no son los intereses de México. Necesitamos que el presidente de México vea por la economía, por el comercio exterior, obvio por la migración, obvio por el tráfico de armas, decía Brenda también por el tráfico de drogas y fentanilo, que es un tema que a los dos países les importa mucho. En fin, la agenda México-Estados Unidos es brutal, como lo es también con Belice, con Guatemala, con Centroamérica, porque finalmente Belice y Guatemala son nuestras fronteras, pero la agenda de Estados Unidos, vamos, por muy de izquierda que seas, no puedes dejar de evitar que tenemos un tratado de libre comercio firmado con ellos, que es nuestro principal socio comercial, y que si Estados Unidos le da una gripa, a nosotros nos da una pulmonía. Me parece que el presidente debería ser mucho más pragmático y ponerse a gobernar. Así es, que la verdad que no tenga intereses como el caudillo, el representante de América que así quiere verse, tener la simpatía de todos los países para ser el héroe, el que va a salir adelante, el que va a ser el guía latinoamericano. Y como dice Brenda, y como dices tú, tiene que anteponer a México antes como el país grande que es.
O sea, qué honor sería para cualquier persona, para cualquier político, gobernar un país como el nuestro, engrandecerlo aún más. No puedes ser un hombre grande si no engrandeces a tu país. Y eso es lo que le falta a él. Pues yo les agradezco mucho a los dos su análisis, su visita, siempre enriqueciéndonos con sus palabras. Muchas gracias, Brenda, gracias, Rafael. Amigos de Punto y Coma, estuvimos con la analista internacional Brenda Estefan y con el analista político Rafael Lagos y Noriza. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima y veremos cómo se sigue desarrollando el mundo. ¿Qué va a pasar con Ucrania, con Rusia? ¿Qué va a pasar con México? A ver, vamos a ver muchas cosas importantes a nivel mundial. Que tengan muy buenas noches y gracias de nuevo. Hasta luego.